malas ideas, rumores, insultos, acusaciones, difamaciones, amenazas, apoyar genocidas, rendir culto público a dictadores, falacias, opiniones de gente con cero IQ, campañas de desprestigio injustas. En síntesis, el mundo actual y en especial con la aparición de Internet, el auge de las mentiras, la ignorancia y el odio era inevitable. El daño que este tipo de cosas hace a la sociedad es incalculable y no se puede medir debido al gran impacto que genera, y sin embargo aquí estamos, sobreviviendo a la selva. Es por esto que la libertad de expresión debería limitarse, y que solamente hablen las personas educadas, las personas inteligentes, bien formadas, las buenas personas, y que las malas personas pues sean encarceladas, sean censuradas y sean perseguidas por hablar mentiras. Así viviríamos en un mundo perfecto, sin bullying en las escuelas, sin discursos de odio, sin los fascistas de derecha, de extrema ultraderecha, y el Estado será quien lo controle todo, claro, manejado por las personas correctas y capaces de liderar un país. Y así, con orgullo e igualdad, luego de mejorar nuestras condiciones materiales, seremos capaces y estaremos listos de llegar a nuestro último fin, el verdadero comunismo. ¿Te gustó la introducción? Pues era broma. Cago en esa mierda de ruido que sonó. ¿Debería limitarse realmente la libertad de expresión? Pues la respuesta es directa y clara. No. Al menos siempre y cuando la persona se exprese en el límite de sus derechos de propiedad. Esto parece ser lo más justo, pero siempre se puede debatir. Aún así, a pesar de todo lo anterior dicho, del bullying, de las amenazas, la idolatría a seres detestables, ¿es correcto decir que no? En primera instancia parece muy simplista y parece irrefutable incluso dar una respuesta afirmativa a la pregunta, pero no, y no es nada sencillo responderla. A ver, la respuesta correcta a la pregunta es no. Ahora, a partir de aquí desarrollemos, porque es un no con matices. Hay que primero entender qué es expresión. Podemos decir que es toda manifestación de un qué utilizando un medio. Ahora, ¿es justo que te expreses usando la pared de tu vecino sin su consentimiento? Evidentemente sí. No, evidentemente no. El límite de la expresión está en tus derechos de propiedad. El concepto que abordamos aquí es libertad de expresión. Y claro, el derecho a la libertad lo podemos resumir como haz lo que quieras siempre y cuando no dañes a otros. Pero para el tema de este video hay que concretarlo y explicarlo. Quedaría así. Haz lo que quieras siempre y cuando no dañes a otros siendo factor de riesgo o causa absoluta. Por ejemplo, no puedes conducir a 180 km por hora en una calle de ciudad porque pones en riesgo la vida de los demás. Y sin embargo, podrías hacerlo en tu casa teniendo el espacio claro. O lo más evidente, no puedes atropellar a alguien porque violentas su vida, su libertad y su propiedad. ¿Qué vendrían a ser la esencia humana? La vida, la libertad de vivir y la propiedad que uno tiene sobre sí mismo. Aclarando esto, se entiende por consiguiente que la libertad de expresión, como toda acción, está limitada a si se violenta o no. Es decir, está limitada a los derechos individuales fundamentales, o sea, a no violentarlos. Ahora, en el caso del bullying, de mentir, difamar, calumniar y cosas así, pues si es que no hay agresión física, no deben limitarse, y si es que no hay amenaza de agresión física, no debería haber preocupación. Pero cuidado, volvamos a lo que decíamos antes. Si se está haciendo bullying en una escuela pero este se limita solo a insultos o burlas, no es un problema de agresión, porque en términos reales no existe algo como la agresión verbal. Más que nada, este es un problema de educación. Y si se hace bullying en una escuela, esta escuela es propiedad de alguien, o bueno, propiedad puede ser del Estado también, entre comillas. Quien sea el dueño de esta escuela debe tener reglas claras de comportamiento. Si alguien insulta a otros y se burla de ellos, esto no se resuelve con cárcel, no se resuelve con violencia, no se resuelve con censura, sino se resuelve con exclusión. Si tú, en mi casa, insultas, te vas. Antes dije algo que quizás podría ser un poco polémico. Dije que no existe algo como la agresión verbal. Y es que en términos reales no existe algo como agresión verbal o psicológica ni nada que sea intangible. Porque, a ver, las palabras son ruidos y símbolos. ¿Cómo es que un ruido o un símbolo puede dañar a alguien? A menos que te caiga una letra del cielo en la cabeza, bueno, en cualquier parte del cuerpo, o a menos que alguien te esté gritando en la oreja, realmente no puede dañar.
No tiene ningún sentido. Y eso es porque las palabras son pura y llanamente subjetivas. Si tú insultas a alguien, quizás se ofenda y no te vuelva a hablar. Pero si tú lo insultas en un idioma que esa persona no conoce, no va a pasar nada. Cada uno elige realmente cómo tomarse lo que le dicen. Cada uno elige cómo le afectan las palabras. Entonces, si tú quieres insultar a alguien, debes poder hacerlo sabiendo que es posible que te devuelvan el insulto o te excluyan. Pero claro, si a mí me insultan es muy probable que yo devuelva ese insulto, pero no porque me afecte o me importe lo que me dijeron, sino porque tal vez no me interesa perder estatus o porque simplemente me divierte la dinámica. Otros, si son insultados, tal vez hagan otras cosas como excluir. De hecho, la exclusión, nuestro derecho innato que tenemos todos a discriminar, que es derivado del derecho a la libre asociación, derivado del derecho fundamental de la libertad, hace que la tendencia de la sociedad excluya a gente con comportamientos no deseados, como el del bullying, por ejemplo, o la exclusión evidente hacia esa gente que apoya a Hitler. La propia sociedad, mediante un proceso evolutivo, ha corregido y corrige las conductas no deseadas. Y si alguien miente sobre ti, tú eres libre de defenderte y si consigues que se sepa la verdad, créeme que esa persona va a pagar por lo que hizo, porque todo el mundo lo va a ver como un mentiroso en el que no se puede confiar. Si alguien intenta boicotear tu negocio, no destruyendo tu propiedad sino con carteles y un micrófono hablando mal de ti y del negocio, tú debes defenderte diciendo la verdad. Quizás ganes el debate y esa persona quedará muy mal, y tal vez hasta salgas en las noticias y tengas publicidad gratis, o tal vez te salga todo mal y todo el mundo crea a esa persona. Pero lo más importante está en la propia gente. Lo más importante está en la propia gente. Si la gente no quiere ser engañada antes de creerse cualquier cosa, lo que debe hacer es contrastarlo todo. Si tú no quieres que te engañen, debes ir a la realidad del asunto. Y dirán, bueno, lo que tú me dices está muy bien en la teoría, pero en la práctica no es así. Tú ves bullying en las escuelas, hay gente lamentable apoyando el comunismo, hay mentirosos compulsivos, hay hombres o mujeres que demandan injustamente y falsamente a otros. ¿Dónde está la corrección de la que me hablas? Dado que aparentemente no existe por ningún lado, el Estado debería ser quien imponga dicha corrección, poniendo multas, encarcelando, aumentando las penas, persiguiendo, censurando. Bien, este planteamiento es interesante, pero hay que considerar que el mundo en el que vivimos no es precisamente un mundo donde la gente realmente sea libre. No es un mundo donde la gente tenga un desarrollo lo suficientemente importante como para discriminar comunistas, por ejemplo. Aunque bueno, hay que decir que al menos lo tiene para discriminar a los hitlerianos. Pero es obvio que en nuestro mundo todo indica a que debe haber censura. Todo indica a que esta es la única forma de que pare toda la verborrea de gentuza. Pero nada más lejos de la realidad. Cuanto más se esfuerza el Estado, tú o cualquier organismo, grupo o persona en controlar o intentar ordenar la vida de los demás, más fracasa y menos de lo que pretendía en un inicio consigue. Nada más hay que verlo en los ejemplos más evidentes donde debería haber control absoluto, pero ni así, en el uso de la fuerza. Fíjate, las armas en muchos de nuestros países son ilegales o tienen muchas regulaciones o requieren muchos permisos y trámites. Sin embargo, la gente más analfabeta que son los delincuentes, sus herramientas más usadas son, adivinaste, las armas. Las armas son ilegales, la gente buena no las tiene, y a pesar de esto, la gente mala sí las tiene. Es una barbaridad. O basta con ver las cárceles, que son la panacea absoluta del monopolio de la fuerza estatal, y sin embargo, en muchos países no se controlan del todo, salvando las excepciones, claro. Pero en una cárcel, créeme que hay más violencia que en una misa del Papa. Y en la misa del Papa no hay un ejército, policías o lo que sea que se encargue de proteger a la gente o de controlar la violencia. No, en la misa del Papa solo está un señor mayor hablando, monaguillos me imagino, también coros y la propia gente. Nada más. ¿No te parece algo fascinante? Esto es porque es la gente la que hace las cosas. Hay países seguros porque la gente de allí es pacífica, ergo, no tienen razones para no serlo, o tienen razones para comportarse bien, como en El Salvador gracias a Nayib Bukele, o será a pesar de Nayib Bukele. Bueno, es ambas. El mercado es más eficiente que el Estado siempre, en todos los casos, incluso en la defensa. El mercado es un proceso de cooperación social, de coordinación de la sociedad para lograr los fines de cada uno, dado por el orden espontáneo. Nayib Bukele hizo una excelente gestión, la cual hubiera tardado menos tiempo, más barata y eficiente, si el ejército y la policía de ese país hubieran sido privadas. Aún así, hizo las cosas mejor que otros estados, eso está claro. Pero no,
no mejor de lo que lo hubiera hecho el mercado. Volviendo al tema, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues quiero demostrar que vivimos en un mundo ineficiente porque estamos bajo una rueda de la fortuna o una ruleta rusa, que es el Estado, el cual, bueno, algunas cosas que hace parece que sirven y otras no, la mayoría no, pero siempre va a ser ineficiente. En cambio, en el mercado todo sirve. Si viviéramos en países libres y prósperos, en países capitalistas, que son los que tienen la gente más pacífica del mundo, la teoría anterior de que la libertad de expresión no debe limitarse y que la propia gente es la que corrige la sociedad, sería correcta y funcionaría como debe. Como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. En un entorno libre, yo necesito al otro aunque lo odie. Si yo tengo un negocio en una ciudad llena de zurdos, por ejemplo, los necesito para que me compren. Y si los ataco, censuro o violento, quizás ya no me compren más. O al revés, si yo soy un mal educado, sucio e ignorante, hablo sandeces e insulto a todo el mundo, hago este saludo, y miento siempre, nadie se va a juntar conmigo, me van a excluir. Por cierto, si se fijan en la historia, en los momentos donde la humanidad más ha discriminado, donde ha esclavizado, ha sido justamente bajo los mandatos de estados o bajo los mandatos coercitivos de alguna entidad central, porque en el mercado no conviene discriminar por todas las razones presentadas en este video. Es decir, perderías tú si eres un discriminador, perderías clientes, perderías relaciones, mano de obra, etc. En síntesis, en un entorno libre de coacción, tendremos nuestro mayor potencial de desarrollo y viviremos en una sociedad sana. Y finalmente, hablemos de las amenazas, que son de las cosas que tienen quizás un trato un poco diferente. Esto es muy sencillo de entender. Primero, ¿qué es una amenaza? Podríamos decir que es el comunicar el anuncio de una acción dañina. ¿Debe haber límite o censura para las amenazas? No, estamos mejor con las amenazas, aunque suene loco. Estamos mejor con ellas que sin ellas. Por ejemplo, si no se pudiera amenazar, aquel ladrón con pistola en vez de decir dame el teléfono te disparo, al no poder amenazar directamente para robar, lo más seguro es que él dispare y luego robe. Es decir, la amenaza nos da una opción, lo cual no digo que sea positivo, no me gusta pero es lo que hay. Y poniendo un ejemplo más drástico para que se entienda lo último, hay que considerar también que si amenazas a alguien diciendo que vas a acabar con su vida, en el momento en el que haces eso, tu vida también está en riesgo porque la otra persona, ante una amenaza, tiene que neutralizarla, es decir, defenderse para evitar morir, o sea, sobrevivir. Y, por ejemplo, lo mismo con el chantaje. ¿Cómo estamos mejor? ¿Con el chantaje o sin el chantaje? Con el chantaje al menos tienes una opción, de que la otra persona no cuente tus chismes a cambio de $1. Sin el chantaje, esa persona podría o no contar tus chismes, pero ya no tienes esa certeza de que no lo hará si es que le das $1, porque esa persona no te puede chantajear. Entonces, ¿estás mejor con el chantaje o sin el chantaje? Evidentemente con el chantaje, porque sin el chantaje no hay siquiera la opción de que esa persona no los cuente. Así que esa persona tiene libertad para hacerlo. Es muy interesante cómo el ser humano se ha ido adaptando a este mundo con el tiempo. El ejemplo más relevante de todo esto, creo, que puede evidenciar mejor lo que estoy diciendo, es el derecho romano, el cual fue un proceso de evolución y se fue adaptando a la sociedad con el tiempo. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Mi nombre es Nicolás y adiós.